Ciencias y tecnología. Química. Tercer grado. Bloque 1. Secuencia 6. Los átomos y las propiedades de los materiales. El modelo atómico. ¿Alguna vez te has preguntado cuántos átomos hay en un grano de hierro? ¿Cómo son esos átomos o qué forma tienen? Las primeras ideas detalladas sobre la existencia de los átomos y su estructura aparecieron en la primera mitad del siglo XIX. El químico John Dalton se basó en la ley de la conservación de la masa para analizar minuciosamente la masa de reactivos y productos, y en 1808 llegó a la conclusión de que los elementos y compuestos se forman de partículas muy pequeñas, indivisibles y combinables, a las que llamó átomos. Que los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí y que los átomos de los diferentes elementos tienen masas diferentes. La propuesta de Dalton aclaró dudas sobre la naturaleza de los elementos y compuestos, pero no pudo explicar por qué existe la electricidad ni por qué los metales desprenden luz cuando se calientan mucho. A finales del siglo XIX, Joseph John Thomson experimentó con tubos de rayos catódicos para descifrar la naturaleza de las cargas eléctricas y concluyó que el rayo se compone de partículas con cargas eléctricas que salen del cátodo y se dirigen al ánodo a través del vacío. Thomson quería saber si el rayo y las cargas son cosas diferentes. Para tal efecto, colocó un campo magnético en la trayectoria original del rayo y logró que ésta se modificara. Así concluyó que el rayo es el flujo de partículas con carga eléctrica. Más tarde, colocó un campo eléctrico y notó que el rayo se curva hacia la carga positiva. Entonces, dedujo que las cargas del rayo catódico son negativas, a las cuales posteriormente se les llamó electrones. Como los átomos tienen carga neutra, Thomson supuso que estos son una masa de cargas positivas en la que están incrustados los electrones que tienen cargas negativas, los cuales pueden desprenderse y alejarse. Por su descripción, a este modelo se le conoce como budín con pasas. Para demostrar la veracidad del modelo de Thomson, Ernest Rutherford realizó el siguiente experimento. Disparó partículas alfa de carga positiva en una finísima lámina de oro, pensando que si el modelo de budín con pasas era correcto, las partículas alfa tendrían que atravesar la muestra. El físico observó que muchas de las partículas alfa atravesaban la lámina de oro en línea recta o con ligeras desviaciones, pero otras se desvían más de lo esperado. Incluso algunas regresaban casi a su origen, como si rebotaran en algo sólido y de gran masa. Rutherford concluyó que la carga positiva del átomo se localiza en una partícula muy pequeña ubicada en el centro y que la masa de dicha partícula es prácticamente la masa del átomo. De esa manera descubrió el núcleo atómico y que los electrones giran a su alrededor, atraídos por fuerzas eléctricas. Rutherford dibujó el átomo como un sistema solar en miniatura. En 1913, Niels Bohr planteó que los electrones giran en órbitas con diferentes niveles de energía, considerando las nuevas ideas de la llamada teoría cuántica. Así concluyó una serie de restricciones. Una de ellas consiste en que los electrones, al moverse en su nivel, no irradian energía, y desarrolló 3 postulados. El primero señala que los electrones se mantienen en su órbita mediante el equilibrio de 2 fuerzas, la de atracción y la centrífuga. El segundo señala que las órbitas tienen un radio atómico. Los electrones se mantienen en una órbita, pero es posible que pasen de una a otra. Y el tercero dice que cuando un electrón pasa de una órbita más cercana al núcleo a una más alejada, absorbe energía. Pero cuando pasa de una órbita más alejada del núcleo a una más cercana, emite energía. Entonces, algunos materiales emiten un tipo particular de luz cuando se calientan, en correspondencia con los cambios de niveles de energía de sus electrones. Cada científico retomó los trabajos previos y propuso nuevas teorías para explicar otros aspectos del átomo.
Después de la propuesta de Bohr, apareció el modelo mecánico cuántico del austriaco Erwin Schrödinger. En él, los electrones no tienen caminos definidos, sino espacios que rodean al núcleo en los que se tiene mayor o menor probabilidad de encontrarlos.